Me llamo Elena Navarro, y todavía recuerdo el sonido exacto del bolígrafo cuando firmé aquel papel. No era un sonido especial, apenas un roce seco sobre el escritorio, pero fue el eco más caro de mi vida. En ese momento, no lo sabía claro. Los engaños nunca suenan como advertencias, suenan como confianza. Mi marido, Tomás, había muerto hacía 6 meses. 40 años de matrimonio resumidos en una caja de documentos, algunas fotos y el olor persistente de su colonia en el armario. Mis hijos, Sergio y Camila, decían que era hora de modernizarme. Mamá, no puedes seguir sola en esa casa enorme, con tantos papeles viejos y terrenos improductivos, me repetían. Yo los miraba y veía prisa en sus ojos, no cariño. Vivíamos en un pequeño pueblo de Aragón, donde el aire huele a tierra mojada y aceite de oliva. La casa, la viña de los olivos, había sido de mis padres. Allí nacieron mis hijos. Allí enterré a Tomás. Todo lo que tenía estaba en esas paredes, en esos árboles. Pero para Sergio y Camila era solo propiedad. Un día de marzo llegaron con una carpeta. Es un trámite para regularizar la finca, mamá, nada más. Camila hablaba con esa voz dulce que usaba cada vez que quería algo. Sergio, en cambio, era más directo. ¿Es mejor que firmes? Así evitamos impuestos innecesarios. Me pasaron el bolígrafo y lo hice. Firmé. Como siempre confié. Esa noche dormí intranquila. No sé por qué. Tal vez fue la forma en que Sergio evitó mirarme después, o el modo en que Camila guardó la carpeta demasiado rápido. A la mañana siguiente, cuando fui al banco, noté que mi tarjeta no funcionaba. Pensé que era un error técnico, pero la empleada, con cara incómoda, me pidió que esperara. Al regresar, me entregó un sobrecerrado. Son instrucciones del nuevo titular de la cuenta. Lo abrí. El nombre que aparecía no era el mío, era el de Sergio Navarro. Regresé a casa con las piernas temblando. Camila estaba en la cocina, bebiendo café como si nada. ¿Qué significa esto?, le pregunté, mostrando el papel. Ella me miró sin sorpresa. Mamá, tú misma firmaste la cesión. Dijimos que era lo mejor. ¿Cesión? Eso no es lo que yo firmé. Tal vez no leíste bien, dijo. Encogiéndose de hombros, sentí un frío en el pecho. Me apoyé en la mesa. ¿Y la casa? También entra en el acuerdo. Pero no te preocupes, podrás seguir viviendo aquí hasta que se concrete la venta. Fue entonces cuando lo entendí. No buscaban ayudarme, querían venderlo todo, la casa, las tierras, el molino, todo, y usar mi firma como llave. Esa tarde me senté en el porche, mirando el horizonte. Los olivos se mecían con el viento, ajenos a mi ruina. Pensé en Tomás, siempre decía, nunca firmes sin leer, Lena. Sonreí con amargura. Había tardado una vida en entenderlo. Esa noche no dormí. A las 3 de la mañana, encendí una lámpara y abrí los cajones del escritorio. Busqué papeles antiguos, recibos, contratos. En el fondo de una carpeta encontré algo olvidado. La escritura original de la casa, a mi nombre de soltera, Elena Rivas. No recordaba haberla cambiado nunca. Aquel pequeño detalle, una omisión burocrática, era ahora mi única esperanza. Me quedé mirando el documento, con el pulso temblando. Sentí rabia, sí, pero también una calma nueva. No lloré, ya no. Sabía que llorar era gastar energía en quien no la merece. Cuando el sol salió, ya tenía un plan. 2 días después de aquella conversación, Sergio llegó con su coche nuevo. El motor rugía frente al portal, como si ya no perteneciera a la tierra que lo vio nacer. Entró sin saludar. «Tenemos que hablar», dijo, con ese tono que siempre usaba en las reuniones de trabajo. Hacienda del Sol ha hecho una oferta formal.
Es la oportunidad de tu vida, mamá. Lo miré sin responder. Camila apareció detrás de él, vestida como si fuera a un evento, no a visitar a su madre. Ya lo decidimos, añadió. Lo mejor es vender ahora, antes de que el mercado baje. ¿Ya lo decidimos? Pregunté con una calma que no sentía. ¿Y yo? Sergio sonrió. Tú firmaste. Había una certeza cruel en su voz. En ese instante comprendí que mi propia sangre me consideraba un obstáculo. No una madre, no una mujer que los crió sola cuando su padre enfermó. Solo un trámite pendiente. Les pedí una semana. Fingí aceptar la venta. Fingí cansancio. Me dijeron que no había tiempo. El comprador quería cerrar antes del viernes. Sergio me dio un papel con una dirección en Zaragoza. Allí firmarás la escritura definitiva. El jueves, mientras desayunábamos, Camila se levantó con su tono de gerente de hotel. Después del almuerzo, vendrán los del notario. No te preocupes, mamá. Solo tienes que presentarte limpia y tranquila. La miré. Esa voz, esa frialdad, me dolieron más que cualquier insulto. Y si no firmo, entonces te quedas sin nada. Ya no tienes cuenta ni propiedad. Lo hicimos legalmente. Sonrió. Fue la sonrisa más vacía que he visto. A las 4 de la tarde, subimos al coche. Nadie hablaba. Condujimos por el mismo camino que Tomás y yo recorríamos cada domingo. Las viñas, los olivos, los almendros, todo seguía igual, pero yo ya no era parte de eso. Llegamos a las afueras. Sergio detuvo el coche cerca de una gasolinera abandonada. Aquí te bajas, dijo. ¿Qué? El comprador quiere revisar la propiedad sin interferencias. Te llamaremos cuando todo esté hecho. Camila me pasó un sobre. Un adelanto para que no digas que somos crueles, dijo. No lo abrí. Bajé del coche. El motor arrancó y desaparecieron levantando polvo. Me quedé allí, sola, con el viento en la cara y un sobre inútil en las manos. Lo abrí. Dentro había 100 euros y un papel de despedida. No lloré. Caminé hasta la carretera y levanté la vista. El sol caía sobre los campos, igual que siempre. Pensé en la escritura con mi nombre de soltera. Estaba en casa, escondida en el cajón de la mesa vieja. En ese momento supe que no me habían quitado todo. Todavía tenía algo que no podían comprar. Mi apellido verdadero. Llegué al pueblo al anochecer. Me refugié en la posada de doña Marisa, una vieja amiga que no hacía preguntas. Me dio una habitación pequeña y un té caliente. No le conté nada. Al día siguiente, al amanecer, salí a pie hacia el ayuntamiento. Pedí hablar con Lucía Romero, la abogada que conocía desde mis años de profesora. «Elena, ¿qué te hicieron?», preguntó al verme entrar con el abrigo empapado. Le mostré los papeles. Ella los leyó con calma. «Esto es una cesión fraudulenta», dijo al fin. «Y hay algo más. Si la escritura original sigue a tu nombre de soltera, todo lo demás es nulo. Entonces hay esperanza». «Hay justicia», corrigió ella. Pasé el resto del día entre firmas, declaraciones y llamadas. Por primera vez en meses, sentí que el aire no pesaba. Cuando salí del despacho, la lluvia había parado. Miré el cielo gris y pensé, ahora empieza mi silencio. Lucía trabajó toda la noche. Al amanecer, su oficina olía a café y tinta. Yo me quedé en silencio, observando cómo subrayaba párrafos y hacía llamadas. «Primero bloquearemos la venta», dijo. «Luego pediremos acceso a la escritura original. Si la propiedad sigue a tu nombre de soltera, ellos no pueden mover ni una piedra». Asentí sin decir nada. En su tono había firmeza, pero también cuidado. «Y una cosa más», Elena añadió. «No digas nada a nadie. Cuanto menos ruido hagas, más rápido actuaremos». Obedecí. Pasé los días siguientes en la posada de doña Marisa.
Me levantaba temprano, escribía en una libreta. Caminaba hasta el mirador y observaba el valle. El silencio se volvió mi escudo. Nadie sospechaba que la vieja maestra estaba preparando una guerra legal. El lunes, Lucía me llamó. Necesito que vengas al banco. Don Esteban Ruiz quiere hablar contigo. Fui con los papeles guardados bajo el abrigo. Don Esteban me recibió con una sonrisa diplomática. Señora Navarro, dijo, sin levantar la voz, su hijo vino hace una semana con una orden de transferencia de fondos. Pero detectamos irregularidades. ¿Irregularidades? Sí. El documento tiene 2 firmas distintas. Y, según nuestros archivos, usted sigue figurando como titular principal de la cuenta original. Le mostré la escritura. Don Esteban la examinó con atención. Esto cambia todo, murmuró. Si el terreno pertenece a Elena Rivas y no a Elena Navarro, la venta no tiene base legal. ¿Puede bloquear la operación? Puedo. Y lo haré. Firmé un formulario de solicitud. Por primera vez en meses, mi firma no tembló. 2 días después, Paula Méndez, periodista local, publicó un artículo. Conflicto en la finca La Viña de los Olivos. Posible fraude hereditario y presión inmobiliaria sobre mayores. El texto no mencionaba nombres, pero todos sabían a quién se refería. El rumor corrió rápido. Los compradores, una empresa llamada Hacienda del Sol Inversiones, comenzaron a preocuparse. Por la tarde, Lucía me llamó de nuevo. El juzgado aceptó la medida cautelar. Nadie puede vender ni modificar nada hasta que se aclare la propiedad. ¿Y mis hijos? Serán notificados mañana. Colgué y respiré profundo. No era alegría lo que sentía. Era algo más hondo. Control. Esa noche no encendí la luz del cuarto. Me senté junto a la ventana y miré el reflejo del pueblo. Pensé en todo lo que me habían quitado y en lo que aún me quedaba. El poder no estaba en los gritos ni en las lágrimas. Estaba en los documentos, en las fechas, en las firmas. Al día siguiente, Camila me escribió un mensaje. Mamá, necesitamos hablar. Sergio está nervioso. ¿Qué hiciste? No respondí. A las pocas horas, Sergio me llamó. No puedes hacer esto, mamá. Te vas a arrepentir. Ya me arrepentí una vez, Sergio. No volverá a pasar. Silencio. Luego colgó. Lucía me visitó al anochecer. Traía carpetas nuevas. Tenemos pruebas suficientes. Tu hijo transfirió dinero de tu cuenta 2 días antes del entierro de tu marido. Eso es malversación. ¿Y Camila? Ella firmó como testigo en la sesión fraudulenta. Son cómplices. Apoyé las manos en la mesa. Entonces no solo es traición, es delito. Exactamente, dijo Lucía. Y esta vez, Elena, tú decides cómo termina. Miré por la ventana. El sol se hundía detrás de los viñedos, tiñendo el cielo de oro y cobre. No respondí de inmediato. Terminará en silencio, dije al fin. Como empezó. Las noticias se esparcieron como el viento. En el pueblo todos hablaban de la finca y de la demanda. Nadie decía mi nombre en voz alta, pero cuando pasaba por la panadería o por la plaza, las miradas se volvían discretamente hacia mí. No era miedo, era respeto. En un lugar pequeño, el silencio puede ser más poderoso que un grito. Sergio llamó 3 veces en 2 días. No contesté. Luego fue Camila quien insistió con mensajes. Mamá, necesitamos arreglar esto. Podemos negociar. Estás exagerando. Leí cada uno sin responder. El poder de no contestar se siente como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Lucía me visitó una mañana. Llevaba una carpeta gruesa, sellada con una cinta azul. Es la prueba completa, dijo. Movimientos bancarios, transferencias, la cesión fraudulenta y el documento original con tu apellido de soltera. ¿Y qué sigue?
El juzgado citará a tus hijos para una conciliación. Si no aceptan tu propuesta, iremos a juicio. Levanté la vista. No quiero juicio. Quiero cierre. Lucía sonrió. Entonces prepárate. Vamos a ofrecerles una salida a tu manera. 2 días después, recibí un correo de Hacienda del Sol Inversiones. El tono era cortés, pero el miedo se leía entre líneas. Debido a la investigación en curso, suspendemos el proyecto de compra hasta nueva resolución. Sonreí. En esa frase se resumía mi victoria parcial. Esa tarde caminé por los viñedos. El aire olía a tierra húmeda y hojas nuevas. Pensé en Tomás, en cómo me habría abrazado al saber que todo aquello que construimos seguía en pie. En medio del campo, sentí algo que no había sentido en meses: ligereza. Al día siguiente, Lucía organizó una reunión con Sergio y Camila en su despacho. Fui puntual, con los documentos en una carpeta roja. Cuando entré, los encontré sentados, inquietos. Sergio no me miraba. Camila fingía serenidad. Lucía habló primero. La señora Navarro tiene una propuesta. Si ambos firman la renuncia total de la finca y del dinero retirado, no se presentarán cargos penales. Sergio golpeó la mesa. Esto es absurdo. Esa tierra vale una fortuna. Lucía no parpadeó. También vale una condena, señor Navarro. Camila bajó la mirada. ¿Y si firmamos? Recibirán una compensación simbólica y un acuerdo de confidencialidad. Sergio bufó. ¿Confidencialidad? ¿Para ocultar tu vergüenza, mamá? Lo miré con calma. Para proteger lo que queda de dignidad en esta familia. El silencio llenó la sala. Podía escuchar el tic-tac del reloj. Finalmente, Camila tomó el bolígrafo y firmó. Sergio dudó. ¿Qué pasa si no firmo?, preguntó. Entonces verás tu nombre en la prensa. Y en los juzgados, dijo Lucía con tono neutro. Sergio apretó los labios, miró a su hermana, luego a mí, y firmó. El sonido de la pluma fue corto, seco, como el de aquel día en que yo firmé mi ruina. Pero esta vez, el papel era mío. Lucía guardó los documentos. Listo. A partir de hoy, Elena, eres nuevamente la única propietaria de la Viña de los Olivos. Salí del despacho sin mirar atrás. En la calle el aire era frío, pero el sol brillaba. Caminé hasta el bar del pueblo y pedí un café. Doña Marisa me miró sonriendo. Ya me contaron, dijo. A veces la justicia tarda, pero llega. Sí, respondí. Llega sin ruido. Esa noche, al volver a casa, abrí las ventanas y dejé que entrara el aire del campo. Las sombras se alargaban sobre las paredes, y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo de estar sola. Me serví un vaso de vino y escribí en mi libreta. No todos los ladrones llevan máscaras. Algunos usan mi apellido. Pasaron las semanas y la vida empezó a ordenarse sola, como si el tiempo supiera dónde colocar cada cosa. Lucía cerró el caso con una sonrisa tranquila. Ya no hay nada pendiente, Elena. Todo está a tu nombre otra vez. Yo asentí, sin alegría exagerada. No era un triunfo que quisiera celebrar con champán. Era una paz que se bebía despacio. Volví a la finca un domingo temprano. Las llaves aún estaban frías al tacto. Empujé la puerta y el olor a madera, aceite y lluvia me dio la bienvenida. Todo estaba igual, pero distinto. La casa tenía el silencio de quien ha visto demasiadas cosas y prefiere callar. Caminé hasta el porche. Desde allí, el campo se extendía como un mar verde. El viento movía las ramas de los olivos, y sentí que respiraban conmigo. Decidí no volver a vivir como antes. Ya no quería la rutina de cuidar sola un terreno demasiado grande, ni pelear con proveedores. Llamé a Rafa, el hijo de mi antiguo capataz. Le ofrecí encargarse del mantenimiento y abrir un pequeño espacio comunitario. Un comedor para los fines de semana, le dije.
donde los vecinos puedan venir, comer pan casero y aceite del bueno. Aceptó sin pensarlo. Su padre estaría orgulloso, añadió. A la semana siguiente, reabrimos el molino, no con el ruido de antes, sino con calma. Los niños del pueblo venían a ver cómo se prensaban las aceitunas. Les explicaba que cada gota de aceite era como una historia. Necesita tiempo, paciencia y algo de presión para revelarlo mejor. Ellos reían sin entender del todo, pero me gustaba verlos escuchar. Una mañana recibí una carta del banco. Pensé que era otra notificación, pero al abrirla, encontré algo diferente. Un agradecimiento firmado por don Esteban Ruiz. Gracias a su caso, el banco ha revisado sus protocolos para proteger a nuestros clientes mayores. A veces, una historia cambia más de lo que imaginamos. Guardé la carta en un cajón. Por primera vez, no sentí miedo al ver un logo bancario. Los rumores en el pueblo se fueron apagando. Algunos me miraban con admiración, otros con cautela, pero ya no me importaba. Había aprendido que el respeto no se pide, se inspira, y que el poder de una mujer no está en gritar más fuerte, sino en no temblar cuando todos esperan que se derrumbe. Una tarde, mientras revisaba viejos papeles, encontré la última carta que Tomás me había dejado. La había leído 1000 veces, pero ese día sonó distinta. Si alguna vez te faltan fuerzas, mira el horizonte. Allí están las raíces de todo lo que fuimos, y recuerda, el amor no se pierde cuando muere, solo cambia de forma. Salí al campo con la carta en la mano. El sol comenzaba a ponerse. El cielo se tiñó de naranja y oro. Me senté en la silla vieja del porche y respiré profundo. Ya no dolía. Lo que dolía se había convertido en memoria. Y la memoria, en tierra fértil. Pensé en Sergio y en Camila. No los odiaba. Odiar sería seguir atada a ellos. Solo deseaba que algún día entendieran lo que yo aprendí tarde, que lo más caro no es perder una propiedad, sino perder el alma en el intento de comprarla. Esa noche, antes de dormir, escribí una frase en mi cuaderno. No busqué venganza, busqué equilibrio, y lo encontré en el silencio. Cerré el cuaderno. El viento soplaba suave entre las persianas, como si me diera las buenas noches. El silencio se extendió más rápido que las palabras. En el pueblo, todos sabían lo que había pasado, pero nadie lo decía abiertamente. Los Navarro habían perdido la finca, el dinero y algo más importante, el respeto. Sergio y Camila dejaron de aparecer por la plaza. Al principio se rumoreaba que estaban en Zaragoza arreglando asuntos legales, pero la verdad era más simple. No soportaban miradas que les recordaran lo que hicieron. Una tarde, mientras compraba pan, escuché sin querer la conversación de dos vecinas. Dicen que al final todo era suyo, murmuró una. Siempre lo fue, respondió la otra. Pero algunos tardan en entender que la sangre no te da derecho, te da deberes. No interrumpí. Pagué el pan y salí con una sensación extraña. No de orgullo, sino de alivio. Con el paso de las semanas, la finca se convirtió en un punto de reunión. No era mi intención. Rafa organizó pequeños talleres de cultivo sostenible, y venían mujeres de pueblos cercanos para aprender. A veces se quedaban a tomar café conmigo en el porche. Una de ellas, joven, con la piel curtida por el sol, me dijo un día: mi suegra siempre me dice que las mujeres no entendemos de papeles. Entonces enséñale. Tú, respondí. Nadie nace entendiendo, pero cualquiera puede aprender. Empezaron a llamarme doña Elena con respeto, no con lástima. Y eso, para mí, valía más que cualquier indemnización. A principios de otoño, Lucía vino a visitarme. Traía un periódico doblado bajo el brazo. Mira, dijo, entregándomelo. En la portada, un titular en letras grandes. Una maestra jubilada inspira cambios legales en la protección patrimonial de mayores. Debajo,
Una foto mía en la finca, tomada de lejos, sin que lo supiera. Reí. ¿Y esto?, pregunté. Paula, la periodista, dijo que tu historia debía contarse. Nunca quise ser ejemplo de nada. A veces, Elena, ser ejemplo no se elige, se sobrevive a ello. Guardé el periódico en un cajón. No quería verlo todos los días. Me recordaba algo que prefería dejar en el pasado. Pero esa noche lo saqué de nuevo. Lo miré a la luz de una lámpara y pensé en todo lo que había cambiado. No solo las leyes, sino yo. Un mes después, recibí una carta sin remitente. Dentro, un papel doblado con letra conocida. No sé cómo empezar. Me equivoqué, mamá. No por ambición, sino por miedo. Miedo a no tener. Miedo a no ser. Perdóname si puedes, Sergio. Leí la carta 3 veces. No lloré. El perdón no se da por correspondencia. Se siente o no se siente. La doblé y la puse dentro del libro preferido de Tomás, entre 2 páginas que hablaban del valor del trabajo. Allí se quedó. A los pocos días, Paula vino a hacerme una entrevista formal. No quiero hablar, le dije. No es para publicar, respondió. Solo para escuchar. Acepté. Hablamos horas. Le conté lo que no había dicho a nadie. Las noches sin dormir, la rabia convertida en cálculo, el miedo a que todo fuera en vano. Paula no tomó notas, solo escuchó. Al despedirse, me dijo, no todo el mundo sobrevive con elegancia. Usted lo hizo. No supe qué responder. Tal vez porque no había sobrevivido por elegancia, sino por necesidad. El invierno llegó con lluvias suaves. La finca olía a tierra mojada y fuego de leña. Cada tarde, los niños del pueblo venían a jugar cerca del molino. Sus risas llenaban el aire. Una de las pequeñas, de apenas 6 años, me preguntó, ¿por qué tus olivos no se caen, doña Elena? Sonreí, porque tienen raíces profundas y no les importa el viento. Esa noche escribí en mi cuaderno. Ser fuerte no es resistir más. Es aprender a doblarse sin romperse. Cuando terminé, apagué la luz y miré por la ventana. La lluvia golpeaba el cristal con un ritmo lento, casi musical. Pensé en la palabra justicia. ¡Qué palabra tan grande para algo tan pequeño como firmar un papel! Cerré los ojos y comprendí que lo que había recuperado no era una propiedad, sino el derecho de decir, esto es mío, sin sentir culpa. Aquel invierno fue distinto, no por el frío, sino por la calma. El pueblo, que antes me miraba con curiosidad, ahora me saludaba con una sonrisa discreta. No había compasión en sus gestos, había respeto, un respeto silencioso, de esos que no se dicen, pero se sienten. Una mañana, mientras ordenaba papeles en la oficina de la finca, llegó una joven. Tendría poco más de 30 años. Llevaba un cuaderno en la mano y una expresión que reconocí al instante. La mezcla de miedo y esperanza que uno tiene cuando la vida se ha desmoronado, pero aún queda fe. ¿Usted es doña Elena?, preguntó. Sí, respondí, sonriendo. ¿Te ayudo en algo? Me llamo Clara. Mi madre me habló de usted. Dice que usted sabe empezar de nuevo. Sus palabras me tocaron más de lo que imaginé. Le ofrecí asiento y té. Me contó su historia con voz entrecortada. Un marido ausente, una herencia familiar manipulada por sus hermanos, una deuda en su nombre que no recordaba haber firmado. Todo sonaba familiar, demasiado. He pensado en vender lo poco que queda y marcharme a Zaragoza, dijo al final. No tengo fuerzas para pelear. Las fuerzas no aparecen antes de la batalla, Clara, respondí despacio. Aparecen mientras peleas. Le pedí ver sus papeles. Me los entregó con manos temblorosas. Revisé cada documento. Al tercer folio encontré algo extraño. Una diferencia de fecha
en una firma. Un error pequeño, casi invisible. Aquí está tu punto de partida, dije. Ella me miró sin entender. Los errores de los otros son las llaves de tu justicia, añadí. Solo hay que saber girarlas. Durante las semanas siguientes, Clara volvió varias veces. La ayudé a contactar con Lucía. Le expliqué cómo registrar sus propiedades, cómo exigir acceso a las cuentas. A veces se quedaba hasta tarde. Compartíamos silencios cómodos, los mismos que yo aprendí a valorar cuando todo se derrumbó. Un día, llegó con los ojos brillantes. Doña Elena, gané la demanda. Mi hermano retiró la venta. Entonces aprendiste, dije. Aprendí que la verdad tarda, pero llega. Nos abrazamos. No era un abrazo de alegría, sino de reconocimiento. Ella me recordó quién fui antes del miedo. Después de que Clara se marchara, quedé sola en la oficina. En la mesa había una taza de té y su cuaderno olvidado. Lo abrí. En la primera página había una frase escrita, con letra apurada. Si Elena pudo, yo también puedo. Cerré el cuaderno despacio. No lloré, pero sentí un nudo dulce en la garganta. Tal vez eso era el legado verdadero, no la tierra, no los olivos, sino la certeza de que mi historia servía para que otras mujeres no firmaran a ciegas. Esa noche, cuando el sol se escondía tras los montes, salí al porche. El aire olía a invierno limpio y leña. Los árboles parecían dormidos, pero yo sabía que bajo la tierra seguían vivos. Pensé en Tomás y sus palabras. Lo importante no es cuántas raíces tienes, sino a cuántas das sombra. Sonreí. Por primera vez, entendí que la venganza no era castigar, era enseñar. Miré al horizonte y susurré. Gracias, Clara. Gracias por recordarme que el silencio también se hereda. No la había vuelto a ver desde aquella firma en el despacho de Lucía. Camila desapareció como si el pueblo la hubiera borrado, hasta que, un mediodía, mientras estaba en el mercado comprando naranjas, escuché una voz detrás de mí. «¡Mamá!». Reconocí su tono antes de girarme. Era más débil, sin la arrogancia de antes. Me di la vuelta despacio. Camila estaba frente a mí, más delgada, el cabello recogido sin cuidado. Llevaba un abrigo que no era suyo, uno de esos baratos que compras cuando ya no te queda nada. ¿Podemos hablar?, preguntó. Asentí, sin palabras. Caminamos hasta el café del pueblo. Nos sentamos frente a frente, con una mesa llena de silencio entre las dos. «He estado en Valencia», dijo después de un rato. Intenté empezar de nuevo, pero no se puede empezar sin cerrar lo anterior. La miré sin rencor. «¿Qué quieres, Camila?». Entender, susurró. «Siempre dijiste que el silencio es peligroso, y ahora sé por qué. He vivido meses sin que nadie me escuche, sin que nadie me crea». El camarero dejó 2 cafés. Ella apenas lo tocó. «Mamá, me equivoqué. Pensé que vender la finca era justicia para papá, que tú no sabías administrar nada. Pero no era justicia, era orgullo». «El orgullo es caro», dije, «y casi siempre lo pagamos con lo que más amamos». Camila bajó la mirada. Sus manos temblaban. «No busco perdón. Sé que no lo merezco. Solo quería verte. Saber si todavía me consideras tu hija». Esa pregunta me atravesó más que cualquier traición. La observé un largo instante. Vi en sus ojos el reflejo de la niña que una vez me peinaba mientras yo corregía exámenes. «Camila, los lazos no se cortan por un papel», dije con calma. «Pero hay hilos que no se vuelven a tensar igual». Ella asintió, mordiéndose el labio. «Lucía me dijo que ayudaste a una joven con su caso, que ahora todas hablan de ti como ejemplo». «No lo busqué. Solo quise dormir sin culpa». Camila sonrió con tristeza. «Eso mismo quiero yo. Dormir sin culpa». El reloj del café marcó la 1. Afuera
La luz del mediodía caía sobre los tejados. La gente pasaba sin mirar. ¿Tienes dónde quedarte?, pregunté al fin. Un hostal, por ahora. No vine a pedirte nada. Solo necesitaba verte en paz. Nos quedamos en silencio. Era un silencio distinto al de antes. No pesaba, era un puente. Cuando se levantó, dejó una moneda sobre la mesa. Vieja costumbre suya, de cuando aún vivía con nosotros. Gracias por escucharme, dijo. Gracias por venir, respondí. Al verla alejarse, no sentí rabia ni alivio. Sentí algo más raro, aceptación, porque entendí que algunas heridas no cierran para olvidar, cierran para recordar sin dolor. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, anoté: no hay venganza más completa que vivir tranquila cuando el pasado toca la puerta. Cerré el cuaderno y soplé la vela. El viento entró por la ventana, moviendo las cortinas como si alguien me acariciara el hombro. Esa noche no pude dormir. Había algo en el aire, una sensación de final que no sabía si era alivio o nostalgia. Abrí el cajón del escritorio y encontré la vieja caja donde guardaba las cartas de Tomás, entre ellas, una hoja en blanco. La miré largo rato antes de tomar la pluma. No sabía a quién iba a escribir, pero sentía que debía hacerlo. A quien encuentre estas palabras. Así comencé. No era una carta para alguien en particular, sino para todos los que alguna vez amaron y perdieron, para los que fueron traicionados por los suyos, para los que siguen creyendo que callar es lo mismo que rendirse. Durante años creí que el silencio me protegía. Pensé que si no hablaba, el dolor no crecería. Pero el silencio no guarda los secretos. Los alimenta. Me tomó una vida entender que hablar no siempre es gritar. A veces es simplemente decir: esto me duele, pero sigo de pie. Hice una pausa. Escuché el viento afuera, moviendo los olivos. Esos árboles habían sobrevivido a incendios, sequías y tormentas. Y seguían ahí, como yo. No quiero que mis hijos carguen con mi historia. Ya lo hicieron bastante. Solo deseo que un día comprendan que la justicia no fue contra ellos, sino a favor de mí, que no busqué venganza, sino equilibrio, que la verdad no destruye familias, destruye mentiras. Tomé aire. Recordé a Clara, a Lucía, a Paula, mujeres distintas, pero con la misma mirada de cansancio y valentía. Nos enseñaron a obedecer, a esperar, a confiar. Pero nadie nos enseñó a reclamar lo que es nuestro sin miedo. Eso lo aprendí tarde, cuando ya creía que no quedaba tiempo. Por eso escribo, para que alguna de ustedes no espere tanto. Mis manos temblaban, pero seguí escribiendo. Si alguna vez te roban algo que amas, una casa, una tierra, una vida, no corras tras ello. Si te pertenece de verdad, el tiempo te lo devolverá, pero solo cuando estés lista para cuidarlo. Apoyé la pluma, miré el papel y sonreí. No era una carta de rencor, sino de herencia. La doblé cuidadosamente y la guardé dentro de un sobre. Escribí en la tapa: para cuando el silencio no baste. Esa misma semana, Paula regresó al pueblo. Me pidió permiso para incluir mi historia en un libro sobre mujeres rurales. Le di el sobre. No me cites, le dije. Solo usa esto cuando sientas que alguien necesita oírlo. ¿Y tú? ¿No quieres que sepan que fuiste tú? No hace falta, respondí. A veces, las palabras pesan más cuando no tienen nombre. Paula asintió. Guardó el sobre en su bolso y me abrazó. Gracias por dejarme escucharte. Gracias por hacerme hablar, respondí. Cuando se fue, salí al jardín. El cielo estaba cubierto de estrellas, de esas que parecen agujeros en el manto del tiempo. Sentí que, en algún lugar, Tomás sonreía. Encendí una vela y la dejé sobre la mesa del porche. Su luz danzaba con el viento, como si respirara. Entonces lo supe.
La historia había terminado, pero la voz no. El sol nacía, detrás de las colinas, cuando abrí las ventanas. El aire era fresco, húmedo, casi transparente. Afuera, los olivos brillaban con pequeñas gotas de rocío, como si el campo también despertara conmigo. Había pasado un año desde todo aquello, y sin embargo, a veces aún me parecía un sueño del que acababa de despertar. No por lo que perdí, sino por lo que encontré dentro del silencio. La finca había cambiado. Ahora el molino funcionaba los fines de semana, y los niños del pueblo venían a ayudar. Habían pintado las paredes, arreglado los bancos y plantado flores donde antes solo había polvo. Aquel lugar, que un día fue testigo de mi ruina, ahora respiraba vida. Era como si la tierra hubiera decidido perdonarme también. Esa mañana, Rafa me esperó con una libreta y una sonrisa. «Doña Elena, mire esto», dijo, mostrándome unas cuentas. El comedor comunitario había superado las expectativas. Vendían aceite, pan y dulces caseros. Las mujeres del pueblo se turnaban para cocinar, y el dinero recaudado se usaba para reparar el tejado o ayudar a los ancianos que vivían solos. «Usted empezó todo esto», me dijo Rafa. «No», Rafa, le respondí. «Solo abrí la puerta. Ustedes entraron». Volví a caminar entre los olivos. Cada paso sobre la tierra húmeda era un recordatorio de lo que el tiempo puede curar si uno lo deja trabajar. A veces me detenía. Tocaba la corteza rugosa de un árbol y pensaba, «Yo también tengo cicatrices, pero sigo en pie». Una tarde, Clara regresó. Llevaba un vestido sencillo y un libro bajo el brazo. «He venido a verte», dijo, «a contarte que ya no tengo miedo». Nos sentamos bajo la sombra del gran olivo, el mismo que planté con Tomás cuando éramos jóvenes. Clara me contó que había comenzado a dar charlas en asociaciones de mujeres, enseñándoles a manejar sus propias cuentas, a leer contratos, a entender la palabra propiedad con la cabeza alta. Uso su historia, doña Elena me confesó, pero no digo su nombre. Mejor así, respondí. Las historias que sirven no necesitan firma. Pasamos la tarde hablando de la vida. Cuando se fue, me abrazó con fuerza. Sentí su pulso, firme, decidido. Al verla alejarse, comprendí que lo que dejaba en el mundo no eran tierras ni papeles, sino un eco que viviría más allá de mí. El invierno volvió. La lluvia golpeaba el tejado con paciencia, como si escribiera sobre la casa. Cada sonido tenía un ritmo distinto, pero juntos formaban una melodía suave. Me gustaba escucharla mientras tejía o leía. Había aprendido a disfrutar de los días lentos. Los años de lucha me habían enseñado que la calma no es ausencia de movimiento, sino movimiento sin ruido. Una mañana, encontré una carta en el buzón. El remitente era Camila. Dudé en abrirla. Finalmente lo hice. «Mamá, encontré un trabajo en Sevilla. Estoy bien. No busco volver. Solo quería decirte que entendí lo que hiciste. No para castigarme, sino para salvarme de mí misma. Espero algún día poder hacer por alguien lo que tú hiciste por nosotras. Te quiero, Camila». La leí 2 veces. No lloré. No era tristeza. Era alivio. Una línea invisible se había cerrado. Guardé la carta junto a la de Sergio. No las releería. No hacía falta. El pasado, por fin, había aprendido a quedarse quieto. Esa noche, Lucía vino a cenar. Encendimos el fuego. Abrimos una botella de vino. Y hablamos como 2 viejas amigas. «¿Te das cuenta?», dijo riendo. «De maestra pasaste a ser símbolo». «Prefiero seguir siendo maestra», respondí. «Los símbolos no viven, solo se recuerdan». Lucía levantó su copa. «Brindemos, entonces». «¿Por qué?», pregunté. «Por las mujeres que aprendieron a decir basta sin gritar».
Y por los silencios que no son rendición, sino estrategia, añadí, brindamos. El vino sabía a tierra, a tiempo, a perdón. Más tarde, cuando Lucía se marchó, salí al porche. El cielo estaba despejado. Las estrellas parecían más cercanas que nunca. Encendí la vieja radio y sonó una canción que Tomás solía tararear. Me reí sola. Había pasado tanto. Y sin embargo, seguía sintiéndome la misma muchacha que un día creyó que la vida cabía en una promesa. Me senté en la mecedora. El viento soplaba suave. Cerré los ojos. Escuché el sonido de las hojas, el rumor de la vida, el pulso tranquilo de la tierra. Pensé en todo lo que había aprendido. Que el amor no se pierde, que la verdad no se apaga, que el silencio, bien usado, es una espada limpia. Entonces me vi a mí misma desde lejos, una mujer sola, en una casa pequeña, rodeada de olivos, escribiendo su última historia sin tristeza, y comprendí que ese era mi legado, haber convertido el dolor en enseñanza. Tomé el cuaderno y escribí una última frase, despacio, con la mano firme. No busqué venganza, busqué volver a sentirme dueña de mi voz, y la encontré, aquí, entre las raíces y el viento. Apagué la vela. La luz se extinguió despacio, como si supiera que ya no hacía falta. Y por primera vez en muchos años, dormí sin miedo. Han pasado 3 años desde que Elena Navarro cerró los ojos por última vez. No hubo llantos, ni misas largas, ni flores caras. Así lo quiso ella. Que nadie me despida llorando. Las lágrimas son para quien no entendió la vida. Su voz aún parece flotar entre los olivos cuando sopla el viento del norte. A veces, los vecinos dicen que en las noches tranquilas se escucha un leve susurro desde la colina, como si alguien siguiera revisando las hojas del cuaderno que dejó sobre la mesa del porche. La finca sigue en pie. La llaman ahora la Casa del Silencio, aunque todos saben que fue, y siempre será, la Viña de los Olivos. Rafa y su esposa viven allí con sus 2 hijos. Abrieron un pequeño centro educativo rural, donde enseñan a los niños del pueblo a cultivar la tierra sin destruirla. En la entrada hay un cartel de madera, tallado a mano: el conocimiento no muere cuando se comparte. Nadie firmó la frase, pero todos saben de quién es. Cada año, el 12 de abril, el día en que Elena nació, las mujeres del pueblo organizan una jornada de convivencia. No es un homenaje oficial, es una costumbre sencilla. Se reúnen, cocinan y comparten historias de lo que aprendieron gracias a ella. Lucía suele abrir el encuentro con una sonrisa cansada. No era santa ni mártir, dice. Solo una mujer que decidió no callar más. Y todas asienten, en silencio, con respeto. Una de las más jóvenes, Clara, asume ahora la organización de esos encuentros. Vive en la casa contigua y tiene una niña de 2 años. La llamó Elena. No podía ponerle otro nombre, dice siempre. Quiero que crezca sabiendo que las raíces importan más que las ramas. A veces, Clara lleva a su hija al viejo olivo que Elena plantó con su esposo. La pequeña toca la corteza con sus manos y ríe. ¿Por qué este árbol es tan grande, mamá? Porque tuvo tiempo para crecer sin miedo, responde Clara. En los días de sol, Paula Méndez, la periodista, suele visitar la finca. Se sienta bajo la sombra y escribe notas en un cuaderno azul. Está preparando un libro titulado El silencio de las mujeres. La primera historia es la de Elena Navarro, pero no usa su nombre real. Solo pone: una maestra que convirtió el silencio en justicia. Cuando alguien le pregunta por qué no la menciona, Paula responde: porque ella no quería ser recordada. Quería ser continuada. El pueblo cambió con los años. Don Esteban Ruiz, el exdirector del banco, se retiró y donó parte de sus ahorros
para financiar talleres gratuitos de educación financiera para mujeres mayores. Le debo a una cliente una lección que me cambió la vida, dijo en su despedida. Me enseñó que no hay edad para abrir los ojos. Lucía, en cambio, sigue ejerciendo de abogada, pero ya no en la ciudad. Abrió una pequeña oficina en el pueblo, en la antigua casa de Elena. Conservó su escritorio, su lámpara y su vieja máquina de escribir. En una de las paredes, colgó una fotografía en blanco y negro. Elena sonriendo, con el cabello recogido y una taza de café en la mano. Cada vez que Lucía tiene una duda, dice medio en broma: ¿Qué harías tú, Elena? Y el silencio de la habitación parece responderle. Clara, por su parte, no volvió a irse. Abrió una cooperativa con mujeres del entorno rural. Enseña a leer documentos, a registrar propiedades, a negociar con bancos. En cada clase, cuando termina de explicar algo complicado, repite una frase que ya se ha vuelto legendaria. No se trata de gritar, se trata de que te escuchen sin que tengas que hacerlo. Las alumnas aplauden, y algunas lloran, porque entienden que esa frase no es solo teoría, es herencia. En una esquina de la finca, hay una pequeña caja metálica enterrada bajo el olivo más viejo. Rafa la encontró mientras plantaba flores. Dentro, había un sobre amarillento con una nota corta, escrita con la caligrafía de Elena. Si lees esto, significa que la tierra sigue viva. Prométele que no la usarás para olvidar, sino para recordar. Rafa la guardó en el centro comunitario, en una vitrina de cristal. No como reliquia, sino como recordatorio. El tiempo ha pasado, y el pueblo, que antes apenas salía en los mapas, ahora recibe visitas de otras regiones. Mujeres de diferentes edades llegan para participar en los talleres o simplemente para caminar entre los olivos. Algunas dejan flores, otras cartas. Todas se van con la misma sensación, la de haber escuchado una voz que no está, pero sigue hablando. Paula finalmente publicó su libro. Fue un éxito inesperado. En la presentación, una periodista le preguntó: ¿qué la inspiró a escribir esta historia? Paula pensó un momento antes de responder. El eco de una mujer que decidió no rendirse. No fue ruido, fue silencio. Clara estaba entre el público. Llevaba a su hija en brazos. Cuando terminó el evento, Paula la buscó. «Tu historia también está en el libro», le dijo. No respondió Clara sonriendo. «La historia es de todas». Salieron juntas al atardecer. El viento olía a campo, a vida. El sol caía sobre los tejados, pintando todo de dorado. Clara levantó a su hija para que viera el horizonte. «Mira», Elena le susurró. «Todo esto existe porque una mujer aprendió a decir «basta» con la voz baja». La niña rió, sin entender aún, pero el eco de esa frase pareció quedarse flotando en el aire. Años después, cuando la niña cumplió 10, Lucía organizó una ceremonia en el centro comunitario. Habían pasado ya más de 10 años desde la muerte de doña Elena, y sin embargo, su nombre seguía apareciendo en conversaciones, en cuadernos, en los labios de las mujeres, cuando hablaban de fuerza y justicia. Lucía subió al estrado y dijo: «No vine a hablar de una persona, vine a hablar de una semilla. Elena Navarro no cambió el mundo, pero cambió la manera en que lo miramos, y eso es más duradero que cualquier victoria». Los aplausos fueron suaves, sinceros. En la última fila, Clara lloraba en silencio. Su hija le tomó la mano. «¿Por qué lloras, mamá?» «Porque estoy agradecida». «¿Por qué?» «Porque hay personas que mueren una vez y otras que viven para siempre en quienes las recuerdan». Al salir, el cielo estaba cubierto de nubes, pero una luz dorada se filtraba entre ellas. Clara levantó la vista y sonrió. «Debe de ser ella», murmuró. La niña asintió.
aunque no comprendía del todo. En la finca, el viento soplaba fuerte. Las ramas del olivo más antiguo se movían como si saludaran. Sobre el porche, aún estaba la mecedora vieja. Nadie se atrevía a quitarla. Algunos decían que, en las tardes de verano, se balanceaba sola, apenas un poco, con el mismo ritmo de quien espera algo o a alguien. Una tarde, Paula regresó para grabar un documental. Caminó entre los árboles, con la cámara en mano, y dijo mirando al horizonte: a veces, las historias más poderosas no necesitan voz, solo raíces. Y el sonido del viento fue su respuesta. Al caer la noche, encendieron velas frente al olivo. Mujeres, hombres, niños, todos en silencio. No había discursos, ni música, solo silencio. Un silencio vivo. Elena no estaba allí, pero todos la sentían. En la tierra, en el aire, en la manera en que las hojas se movían. Era como si su alma hubiera decidido quedarse entre los olivos, cuidando de cada una de esas vidas nuevas que crecían a su sombra. Y cuando el último rayo del sol se escondió detrás de las colinas, una ráfaga de viento cruzó la finca. Las velas temblaron, pero no se apagaron. Alguien susurró: «Gracias, doña Elena». Y el viento, suave, pareció responder: